Buenas tardes, amigos del comercio. Nuevamente estamos compartiendo con ustedes para discutir un tema de coyuntura y es el alza del salario básico unificado para el siguiente año. Hoy, 21 de diciembre del 2018, aproximadamente a las 13:10, nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre y Edgar Zarango. Son representantes de los empleadores y de los empleados respectivamente, quienes están asistiendo o asistieron a las reuniones donde no se llegó a un acuerdo y finalmente Diario El Comercio publica hoy en su edición impresa que será el Ministerio de Trabajo quien defina el aumento salarial. Gracias por estar con nosotros. Rodrigo, empecemos con usted. Cuéntenos cómo es que pasa una propuesta donde se decía que no hay un incremento o que ustedes planteaban mantener congelado el salario básico en $386 en el 2019 a finalmente decir, bueno, aceptaríamos $4. Buenos días, Mónica, Edgar, qué gusto estar acá, a todos los internautas. A ver, creo que es importante poner un poco de contexto en ciertos temas, porque nosotros dimos una rueda de prensa como sector empleador, como Comité Empresarial Ecuatoriano el día martes, a partir de las 10:30 de la mañana aproximadamente. En esta rueda de prensa la posición de moratoria al incremento salarial es sólida. Creemos que es lo más apropiado para el país. Creemos que es lo más apropiado para la gran mayoría de ecuatorianos que no tienen empleo y no tienen empleo pleno. Ya las cifras desde el año 2014 nos hablan del 49% de empleo pleno al mes de diciembre. Para el mes de septiembre, el último dato del INEC, tenemos una cifra de 39% de empleo pleno, lo cual, esos 10 puntos de caída es cualquier cantidad de gente. Hemos visto las proyecciones económicas, un sinnúmero de aspectos, y la posición fue moratoria, porque vemos un año complejo para el 2019. Terminó la rueda de prensa, minutos más tarde viene la rueda de prensa que en el centro de la pantalla lo encontramos a Juan Sebastián Roldán, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, está al un lado, y el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, está al otro extremo, al otro lado, y nos plantean medidas económicas complejas, nos dicen que el año 2019 se viene complicado. Las palabras exactas fueron: la situación fiscal es insostenible y se reduce los subsidios a combustibles. Era un tema que había que meditarlo. Tuvimos una sesión larga, de hecho, iniciamos el miércoles y terminamos el jueves. En la sesión del día miércoles y jueves, lo que se planteó fue, considerando algunos aspectos, apeguémonos estrictamente a la ley. Nuestra posición se mantiene en moratoria, pero apliquemos la ley. Y la ley determina inflación proyectada. De hecho, la misma presidenta de la Comisión de los Trabajadores en la Asamblea hace un exhorto y en su segundo numeral, dice: debemos aplicar lo que determina la ley, inflación proyectada para el año 2019. La inflación proyectada, de acuerdo a cifras también oficiales, es 1.07. 1.07 representa $4. Es simplemente cumplir la ley. Ahora, estamos, amigos, compartiendo este diálogo con Rodrigo Gómez de la Torre y con Edgar Zarango, representantes del sector empleador y del sector de los trabajadores, respectivamente, ante el Consejo Nacional de Salarios, para hablar sobre el alza de la remuneración en el 2019. Y respecto de la propuesta que hicieron los trabajadores en las reuniones, más bien, en cambio, ahí hubo una reducción de la aspiración y finalmente se quedó en una propuesta de $23. ¿Qué pasó ahí? Bueno, un saludo a todos los que nos ven a través de las redes y a Radio al Comercio y a usted. Saludar nuevamente con Rodrigo y clarificar un poco la propuesta. El Frente Unitario de Trabajadores, coherente con una propuesta de ir avanzando hacia un salario digno, habíamos hecho una propuesta de un incremento salarial del 20%, que significa un poco más de $70. Frente a ello, y previa a la reunión ya con el Consejo, hubieron otros sectores que representan también al sector laboral, es decir, de nuestro sector,
en el cual pues ellos manifestaban y decían, es mucho, no podemos avanzar a eso, más bien partían de otras situaciones. La propuesta fue que sea el 12% en base justamente a la propuesta que hemos llevado como el Frente Unitario de Trabajadores. Una propuesta que avance hacia la consecución de un salario digno que merecemos los ecuatorianos. Entonces, frente a ello, pues fuimos con esa propuesta, la presentamos hacia el Consejo y finalmente ni lo uno ni lo otro se ha llegado hasta el día de ayer. El ministro les hizo la propuesta de los $8. ¿Cuál fue la presentación? ¿Con base en qué se les planteó ese valor? A ver, hay ciertas recomendaciones que hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que claro, al ser recomendaciones uno las toma o no las toma. Lo que es mandatorio en este momento y en este tema es la ley. La ley no es opcional, la ley hay que cumplirla. Entonces el ministro hizo una propuesta, que de hecho la dejó como una de las propuestas que están analizándose en el gobierno. Entonces yo creo que, considerando la situación real que se está dando, creo que es interesante la propuesta de la presidenta de la Comisión de los Trabajadores en la Asamblea Nacional, que se cumpla con la ley. Y considerando un aspecto adicional, este año, de manera muy inusual, el ingreso familiar, que es el otro planteamiento que hace la presidenta de la Asamblea, el ingreso familiar calculado por el INEC está en $720. Y el costo de la canasta básica, también familiar, porque no podemos comparar lo familiar con lo individual, el costo de la canasta básica familiar está en 714. Hace muchos años no se veía que esto termine en positivo. Puede ser poquito el positivo, pero es positivo, lo cual dice que de acuerdo a los mismos datos oficiales, el costo de vida estaría cubierto. Entonces, lo que quedaría de la propuesta que plantea la presidenta de los trabajadores es justamente, de la Comisión de los Trabajadores, es que se aplique el segundo artículo, 4%, el 1.07%, los $4. Entonces, vemos que el año se viene complejo. Hemos visto una revisión del presupuesto general del Estado a los muchos años, inclusive el precio del petróleo, que estaba bordeado para ingresos estatales, en 58 se lo bajó a 50, y vemos que las cifras, a pesar de estar en un momento de alto consumo en el hemisferio norte principalmente, la tendencia del precio del petróleo sigue a la baja, o sea que el año fiscal va a ser un poco más complicado de lo que estamos previendo. Ahora, Edgar, ¿qué responder a los comentarios que acaba de realizar Rodrigo y también a algunos que nos están enviando nuestros lectores a través de las redes sociales? Dice, el Ecuador crece al 1% del PIB y el salario básico es de $386. En Bolivia, que es donde se crece al 5%, en cambio el salario básico es de $286. Estamos más caros que en la región. ¿Cómo ven ustedes? Hay que hacer una particularidad. Primero, a partir de lo que ha manifestado la asambleísta, la representante de algún sector de aquella época correísta. En ese sentido no tenemos argumentos ni tampoco vamos a contestar aquellas situaciones o criterios que ha emanado. Ella debe tener un salario mucho más grande o no sé si ella pueda vivir con un incremento de $4. Sin embargo, eso lo dejamos porque primero no representa a los trabajadores, ella representa una fundación de mujeres y de dudosa representación también. Frente a ello, pues nosotros, en cambio, que sí representamos, tenemos organizaciones sindicales, tenemos sindicatos en el sector público y privado, conocemos muy de cerca que mientras un obrero llega a una fábrica, va con un salario de $386 y su esposa no trabaja. Esa es la situación, Rodrigo, que Extra Cámaras hacía una presentación muy interesante en la cual se ha reducido ya el tamaño de empleo en el país. Justamente se debe a que de una manera irresponsable manejaron en la década pasada el porcentaje de 1.6 perceptores, cuando sabemos que en el país se debate en una crisis económica en donde el empleo es lo fundamental, en donde necesitamos tener un salario para sostener a nuestras familias, y 1.6 perceptores puede ser, conforme lo manifiesta Rodrigo, puede pasar a $720 con 1.6 perceptores, puede ser el esposo o la esposa, o puede ser el papá y el hijo. Ahí estamos hablando de una familia
que está satisfecha. Pero si esta familia se logra dividir, son dos familias insatisfechas. Y todos conocemos hoy en día el alto índice de madres solteras, en las cuales también les corresponde vivir con un salario de $386, familias insatisfechas. ¿Qué necesitamos? No necesitamos análisis técnicos, necesitamos vivir de la realidad que se desarrolla el país. El país está en una indecisión grande que es necesario inyectarle actitud. Y la actitud pasa por todos los sectores y sobre todo, particularmente del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, que es el responsable de llevar al Estado y conducirlo con una identidad clara, con un trabajo digno, con empleo, pleno empleo, estabilidad laboral, recursos que ingresen para poder generar todas estas condiciones que nosotros queremos. Es decir, ahí hay muchos factores que influyen para ello, pero no necesariamente, yo llamo a la situación nacional, al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a ver si es verdad que con 386 se vive. Es difícil porque las condiciones no se dan. Y naturalmente, Rodrigo presenta un argumento que es valedero desde su posición de clase, pero en la posición de clase en donde se generan otras alternativas que a nosotros nos cuesta poderlas generar desde los trabajadores. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguridad jurídica, necesitamos condiciones reales para desarrollar un trabajo digno, para desarrollar empleo y pleno empleo, y nosotros necesitamos también actitudes para nuestras familias. Las actitudes de nuestras familias pasan por darles una educación digna, por tener una alimentación sana, pasa por tener un techo donde dormir. Con $386 no tenemos. La propuesta que hace el sector de los trabajadores es $23. ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 25? ¿De dónde sale $23? Mire, lo del $23 sale por una posición o por una decisión, si se quiere, unilateral del otro representante, que no sé cómo es que tomar la palabra. Sin embargo, nosotros nos habíamos mantenido en el 12%. Pero, sin embargo, los $23 que finalmente se manifestó es con el afán justamente de llegar con algo hacia el 2019. 0 no es nada, $4 tampoco, $8 tampoco. 13 centavos diarios para un trabajador, ¿alcanza para un pan? No alcanza, Rodrigo. 26 tampoco alcanza. Entonces, lo que nosotros queremos justamente es dejar de esas estimaciones que se generan en el transcurso en todo este tiempo para avanzar justamente en coherencia. Y la coherencia está en posicionar agendas de las partes, agenda de los trabajadores, agenda del sector empresarial que debe estar inmiscuido dentro de la ley de fomento productivo. Y Rodrigo, comenzamos a ver algunos comentarios de nuestros lectores y ellos creen que $4 es un monto mínimo y una burla, dicen, para la clase trabajadora. A ver, yo creo que voy a coincidir mucho más de lo que se cree con Edgar. Definitivamente estabilidad jurídica es algo que hemos venido planteando desde muchos años. Confiamos que las nuevas medidas y las nuevas acciones que se están tomando propendan llevarnos a eso. Pero creo que hay un tema mayúsculo. Estoy de acuerdo, $4 puede sonar bajo, pero para mí más me preocupa una población económicamente activa que está creciendo al 1% entre septiembre del 17 y septiembre del 18, y un empleo pleno que se está perdiendo en un 0.88%. El problema principal del Ecuador puede caer en salarios. El mayor problema que tenemos es empleo. Más del 60% de la población no tiene empleo pleno. Yo leo también mis redes y mucha gente me dice, salario básico, yo no tengo trabajo. Pero no hay una deuda ahí del sector empleador. Le digo porque el año pasado habían hecho una serie de propuestas a través del comité empresarial. Muchas de ellas han sido acogidas por el gobierno. Sin embargo, no hay todavía un impacto en el empleo. Es como cuando uno siembra. Muchos cultivos para comenzar a ver el primer fruto toma 2, 3 o 4 años. Los cambios no se hacen por decreto. El empleo no se genera por decreto.
A mí me encantaría poder tener un decreto ejecutivo, ley, acuerdo ministerial o lo que fuese, y decir 3 millones de personas más quedan contratadas. Solucionaríamos un problema gravísimo. Tenemos más de 5 millones de personas sin empleo pleno. Pero cuando vemos los datos, y ok, esto es INEC, pero nos fuimos también a revisar afiliaciones en el IES. Y las afiliaciones algo se han recuperado, pero están muy por debajo de lo que teníamos en el 2014. Entonces todavía tenemos un problema aquí. El reglamento a la ley de fomento productivo, que tiene puntos muy positivos, salió hace 2 días o 3 días, o sea, esta semana. Las leyes se articulan a través de reglamentos. Entonces, sí estamos con ganas de poder crecer. De hecho, qué mejor tener más empresas y empresas que crezcan y que hagan utilidades y que contraten gente. Porque curiosamente el Ecuador es el único país que yo conozco que cuando las empresas crecen y hacen utilidades, los trabajadores también participan de esas utilidades. Participan en un 15% adicional. ¡Qué bueno! Eso es lo que buscamos. Porque el 4 dólares, por decir los 4 dólares, sí, tiene un impacto directo en quienes ganan la remuneración básica unificada, hacia arriba. Ese impacto directo se traslada al aparato productivo. El aparato productivo tiende naturalmente a trasladarla al valor del producto de consumo. El valor del producto de consumo sube y sale a la venta ya con precio elevado. Por eso siempre se ha dicho que el salario tiene un factor inflacionario muy fuerte. El momento que ese producto está más caro, ya no beneficia a los 335,000 trabajadores, que es el dato que nos dieron en el ministerio justamente el día de ayer, a esos 335,000, sino golpea a 15 o 16 millones de ecuatorianos que quieren consumir, sea pan o sea algún otro producto de elaboración nacional. Entonces ahí tenemos un problema, y creo que las palabras del ministro y los planteamientos que ha hecho el ministro en las diferentes reuniones que hemos tenido son válidos. Sí, una cosa es salario, pero el mayor problema también es ver cómo bajamos el costo de vida de los ecuatorianos, bajamos los costos de producción, porque cuando eso se baja, la economía comienza a moverse. Ahora, entiendo que el ministro tuvo una posición hasta el final de tratar de llegar, o de tratar de que exista un punto de coincidencia. Y estos 8 dólares no es un punto de coincidencia entre los dos sectores. A ver, el tema de los 8 dólares, y perdón, ya Edgar lo topará también, pero el tema de los 8 dólares fue una propuesta del ministerio. Usualmente el Consejo propone el sector empleador, propone el sector trabajador, se esgrimen los diferentes argumentos técnicos, inclusive se topan aspectos hasta en el ámbito de la política, y el ministro nos dijo, creo que puedo hacerles esta propuesta. Tanto es así que era una propuesta en el interior del Consejo, y el día miércoles cuando salimos del edificio del ministerio, vimos que la prensa tenía este número de 8 dólares y nos sorprendió mucho, porque no es oficial. Pero digamos, ¿él llegó a plantearlo o no? Se lo conversó, pero más allá de eso, o sea, también nos dijo el día jueves, y Edgar está acá conmigo, que es una de las propuestas que tiene el gobierno. En este instante no se llegó a un acuerdo en materia salarial, se llegaron a otros acuerdos muy importantes, creo yo, y compromisos. Ahorita la pelota está en la cancha del gobierno, que va a ser el ministro, a través del ministro que se defina un salario, pero la pelota está en la cancha del gobierno. Edgar, ¿qué pasa si la decisión del gobierno está por debajo de los 23 dólares que ustedes aspiran? A nosotros nos parece preocupante la situación. Hay de dónde el Estado puede recuperar, usted ya señaló un rubro, hay otro que también debe ser ya clarificado, transparentado a través de esta seguridad jurídica. Los 10 años de un festín que se realizaron aquí y que sabemos dónde están esos dineros o dónde están, tienen que ser devueltos al país. Ese dinero es de los ecuatorianos para poder reactivar la producción nacional, para poder generar empleo, para poder generar estabilidad laboral y sobre todo para tener derecho a un salario digno.
El salario digno justamente pasa por una decisión del pueblo ecuatoriano que está establecido en la Constitución del 2008. Entonces, a nosotros sí nos preocupa que hay una crisis económica que se genera en estos momentos. Pero hay una situación que también favorece tras esta situación puntual y que es un recrudecimiento de una política concentradora de capital, porque los últimos 10 años se generó una ingente ganancia para los sectores productivos, el sector empresarial. La Favorita generó los mismos ingresos, la banca generó ganancias interesantes durante los últimos 10 años, y estos 2 años tampoco es la excepción. Es decir, entonces hay que ir transparentando en dónde está la situación para transparentar. Efectivamente, el sector empresarial, si es dueño del capital, tiene derecho a tener una ganancia, pero los que generamos esa producción, mejoramos esas condiciones, también necesitamos un salario digno. Ahora, según el estudio de la empresa Deloitte, que es consultora en materia de salarios, presentó apenas hace unos días las perspectivas del 2018 y ellos consideraban que el siguiente año, todavía se preveía que las empresas desvinculen a personal. Este año, en promedio, un 9% de las empresas privadas, según su encuesta, habían desvinculado al personal de su nómina. ¿Ustedes cómo están valorando eso? Y evidentemente, no sé si ustedes reconocen que un incremento en el salario pudiera impactar en el empleo. Mire, en Conversa habíamos hablado también de este tema. Sí nos preocupa porque hay oferta de mano de obra de producto de la migración, el ingreso de algunos ciudadanos de otros países, particularmente de Venezuela, Colombia, Perú. Sí nos ha preocupado. El país, si está permitiendo el ingreso de esas personas, es porque tiene condiciones. Y si yo tengo condiciones de recibir personas a mi hogar, es porque estoy satisfaciendo a mis hijos o a mi familia. Entonces, esa es responsabilidad del Estado. A nosotros lo que nos corresponde es que si van a ingresar, que vengan con un salario digno, no vengan a precarizar trabajo. Esa es la situación que hay que conversarla con el sector empresarial y con el gobierno. Pero digo, si en su propuesta de los $23, que es la última que dejaron en la mesa, han considerado que ese incremento puede impactar en el empleo, en el número de empleo, porque pudiera garantizarse un incremento para los empleados, pero las empresas pudieran, algunas que no están en la situación descrita anteriormente, es decir, que sí están afectadas en sus ventas, pudieran tomar la decisión de desvincular personal. Entonces, ¿cuánto pesa ese factor en la propuesta al momento de que ustedes hacen una propuesta? Nosotros los trabajadores no somos causantes de una inflación. Nosotros no somos los generadores de la desocupación. Al contrario, necesitamos condiciones que nos permitan justamente mejorar la producción y la productividad. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros no creemos de que con un salario, el incremento de $23, se pueda afectar al sector productivo. Al contrario, le estamos dando mejores condiciones para poder generar un mejor trabajo, desarrollar trabajo en mejores condiciones, mejores actitudes. Rodrigo hablaba de capacitación, de forma. Exactamente, eso necesitan nuestros trabajadores para poder mejorar el trabajo en la empresa. Entonces, a nosotros nos parece que no afecta, al contrario, hay que buscar condiciones, mejorar, atraer mejor capital, que nosotros sabemos, Rodrigo lo sabe, ustedes lo conocen, nosotros también, que durante los 10 años también el sector empresarial llevó algún dinero afuera por la inestabilidad que se vivía en el país. Entonces hay que dar condiciones a las partes para poder desarrollar alternativas nacionales. Y Rodrigo, ¿cuánto ha pesado en la propuesta que ustedes hicieron? Según datos del mismo Servicio de Rentas Internas, la actividad económica sí va a registrar un crecimiento en cuanto a la facturación. De hecho, se registra alrededor de un 5% de incremento de ventas en este año en algunos sectores, si bien hay otros que todavía están deprimidos, como la construcción. Es muy interesante el tema de la facturación, porque la facturación no necesariamente representa utilidades. Hay muchos sectores, inclusive agroexportadores, que están exportando mucho más a mucho menor precio. Entonces compensan con volumen. Pero son sectores que por lo que
el peso de la mano de obra es muy fuerte, están buscando mecanización. Y la mecanización va a generar desvinculación naturalmente. Yo me permito, la prensa del día de hoy, usted mencionaba el tema del salario, pero yo menciono que se estaba hablando de un crecimiento de 1.43 y aquí dice el Ecuador crecerá al 0.9% para el 2019. Según la CEPAL. Según la CEPAL. Pero todas las cifras han ido en descenso. Yo creo que hay que ser muy cautos, prudentes. Muchas veces las empresas también arriesgan, y las empresas arriesgan sus utilidades, sus márgenes, tratando de dar sostenibilidad al tema. El tema del salario desde el año 2014 ha pasado a un segundo plano, a mi criterio, porque el tema del empleo es lo que viene cayendo. Entonces, cada vez menos gente tiene un salario. Un salario digno, un salario pleno. ¿Pueden las empresas, digamos, asumir un incremento que sobrepase los $4 si es que esa es la decisión del Ministerio de Trabajo? Yo quiero hacer reflexión de unas palabras de Richard Gómez cuando hizo la propuesta del 6%. Él planteó un 6% y un pedido, que era un pedido más de tipo moral, de ético, en que las empresas se comprometan a no desvincular a más gente. Entonces, de una forma indirecta, la pregunta suya sí está respondida. Sí hay una preocupación real de un mayor incremento salarial, mayor desvinculación en un momento de crisis. Es real. Y quisiera tomarme los últimos minutos de este diálogo para conversar sobre las medidas económicas anunciadas. Los trabajadores, ¿cómo están viendo el incremento al precio de la gasolina extra, Ecopaís, y también la desvinculación que se ha anunciado de ciertos trabajadores de contrato? Claro que eso ha dicho que se va a analizar y siempre y cuando ellos no alcancen un puntaje adecuado en los concursos que se realicen, lo que sí va a haber es un ajuste a los salarios de los contratos ocasionales para o a medida que se vayan venciendo esos contratos o para los contratos nuevos. Es preocupante. Alzan los combustibles, suben los combustibles de precio, sube la inflación. Pero ¿por qué debiera haber ese impacto si el gobierno ha dicho que va a dar una compensación al transporte de mercancías, a los taxis? Y porque esto estaría afectando básicamente a justamente yo sigo insistiendo que es necesario entonces una seguridad jurídica para los consumidores. Entonces aquí pasa por muchas voluntades. La situación del incremento del alza salarial impacta la economía de los más pobres del país. Con un salario de $386 o $394 que podría ser, que nosotros no lo admitimos, para nosotros no es aceptable. ¿Qué se espera con un incremento de combustibles? La cultura de los ecuatorianos es especulativa y hay que frenar esa especulación para poder entonces hablar de una eliminación de subsidios. ¿Ustedes van a analizar las medidas? Nosotros las estamos analizando. Hemos pedido ya una reunión con la ministra del Interior para analizar la situación. No estamos cerrando el diálogo, mucha gente inclusive ya estarán ya tuiteándonos y dirán que seguimos en la misma situación infantil de antes. Al contrario, nosotros somos amantes de la paz, la democracia, la convivencia pacífica entre hermanos, pero lo que no podemos aceptar es justamente que más de décadas y décadas sigamos hipotecando las aspiraciones que tenemos los trabajadores de vivir y los ecuatorianos, de vivir en paz, con un salario digno, con un empleo digno, que nos permita justamente desarrollar otras alternativas a futuro. Y Rodrigo, ¿ustedes van a analizar las medidas, se van a reunir como empresarios? ¿Cómo están analizando ese tema? El tema de las medidas son medidas complejas, definitivamente, en un momento complejo. Sin embargo, el tema de tener mayor transparencia en la economía obligaba a tomar estas medidas. No creemos que es un tema que se debió haber, puede haber muchas críticas, pero el tema de eliminación, en este caso no hay eliminación, hay reducción de subsidios, creemos que es algo que venía arrastrándose ya muchos años, no es un tema de meses o semanas.
Las propuestas y las palabras del ministro Martínez, las propuestas que se han dado desde el gobierno han sido: no vamos a afectar al transporte público ni al transporte de mercaderías. Y quiero reforzar algo que ha dicho Edgar. Nosotros hay medidas que son inflacionarias, es real, pero hay una inflación técnica que se sube y decimos que sube un tanto por ciento y esto se distribuye en la economía y esto refleja un pedacito del pastel del precio final. Pero también hay otro tipo de inflación, es la inflación especulativa. Y con todo respeto a los ecuatorianos que están viendo en este momento y que probablemente nos puedan reproducir posteriormente, la especulación deriva en corrupción. Por favor, pensemos en eso. No estamos jugando, no es un tema de que me subieron el equivalente a $1 en el camión o en la camioneta de harina y por eso le subo 10 centavos al pan, a cada pan. Pensemos que la especulación es corrupción, y lo digo así de frente y de claro. El país está en un momento complejo, y la única forma de salir de un momento complejo es en un trabajo conjunto. Podemos tener muchas diferencias, tenemos creo que mucho más acuerdos con Edgar y con la misma CUT en los últimos años que hemos estado conversando. Vemos que hay una posición más bien de diálogo, pero traslademos el diálogo, no solamente esperar que el diálogo sea con el gobierno, traslademos el diálogo a lo privado, trabajadores, empleadores, y construyamos un país en el cual el Estado juega su rol de que se controlen las cosas, pero donde la economía regrese a manos del sector privado y este sea el motor del mismo, y no esperar, como he dicho en algunas ocasiones, que la economía de la Virgen del Quinche, para pedir que por favor suba el precio del petróleo, sea el que nos marque la historia del presupuesto. Formalicemos la economía, transparentemos las cosas, y yo estoy seguro que a más transparencia, menos corrupción y más desarrollo. Gracias, Rodrigo, gracias, Edgar, por estar con nosotros. A nuestros lectores nada más nos despedimos recordándoles que el Ministerio de Trabajo anunciará en estos días cuál será el incremento salarial para el 2019, que rige desde enero del siguiente año, y les estaremos informando sobre ese tema. Gracias. Gracias.